Bienvenidas, almas que vagáis entre las ondas radiofónicas, a este vuestro programa, Algo que Contar. Al micro, vuestra conductora de historias, Miss Psique Zenobia. Vallecas repite en esta segunda temporada de Algo que Contar. Y es que fue precisamente Isidro Pérez, nuestro entrevistado del programa Hambre en los Barrios, el que nos sugirió que nos pusiéramos en contacto con Jesús Arguedas, nuestro invitado de hoy, para hablar de los problemas de la Cañada Real. A comienzos de año saltó a la actualidad informativa esta amplia zona de Madrid porque los vecinos del lugar estaban sufriendo cortes en el suministro eléctrico, coincidiendo además con una de las mayores olas de frío que se recuerdan. El suministro de luz fue reanudado después de muchas protestas de los vecinos, y quizá por eso, una vez arreglado el problema puntual, es el momento de analizar en frío qué es lo que sucedió y cuáles son los problemas que siguen padeciendo estas gentes. Para hacerlo nos acompaña hoy Jesús Arguedas. Jesús es editor del periódico Vallecas Va y desde el primer momento estuvo apoyando a los vecinos de la Cañada y dando visibilidad al conflicto. Bienvenido a Algo que Contar, Jesús. Pues muchas gracias, Zenobia. Gracias por la oportunidad de poder contar estas cosas. Para entender de qué hablamos, Jesús, ¿puedes describirnos qué es la Cañada Real? Claro. De todas formas, alguna precisión de la introducción, de la información que has dado, ¿no? Uh-huh. El problema de la luz empezó el 2 de octubre. En uno de los sectores que es justo el que corresponde al distrito de Villa de Vallecas, que por ello es el que nos implicamos en el tema, ¿no? Porque afectaba directamente a todo lo que es el ámbito que cubre el periódico Vallecas Va, ¿no? Entonces el 2 de octubre empieza a quedar ese sector, el sector 6, que es el más poblado, empezó a quedar sin luz y bueno, a partir ahí empezaron. Y ese es además precisamente el que está dentro del distrito de Vallecas, ¿no? Exacto, ese es el sector 6. Entonces estuvo sin luz, algunos días intermitente lo daban, no se sabía muy bien cómo iban a hacer y bueno, pues ahí empezaron las movilizaciones de los vecinos, que principalmente estuvieron encabezadas por un grupo de mujeres marroquíes, que junto principalmente con sus hijos y luego los hombres detrás de ellas, iban encabezando los cortes de tráfico en uno de los puentes de allí de Cañada, ¿no? El tema es que luego, al mes siguiente, el sector 5 empezó a tener también problemas de luz y lo mismo, por largos días se quedaban sin luz, ¿no? Y ahí en el sector 5 lo que hicieron es, porque es más pequeño, y pudieron ellos, los propios vecinos, organizar el tema de forma que un día tuvieran la mitad de los vecinos luz y al día siguiente la tuviera la otra mitad. Y ahí no se ha arreglado ni se ha avanzado absolutamente nada. Quiero decir, o sea, no es que haya luz. Y a fecha de hoy, que estamos a más de 6 meses, sigue el tema muy, muy, muy parecido. Entonces, la pregunta que hacías concreto es un poco cómo es la Cañada, ¿no? Sí, sí, ¿qué es la Cañada Real exactamente? ¿Qué zona es? La Cañada Real está a 14 kilómetros del centro de Madrid y era una vía pecuaria, de esas que había tantas y hay en España, ¿no? Entonces, ya en los años 50,
hubo un ordenamiento que permitía poder hacer uso de la zona como una especie de huerto en el que la gente que quisiera podría allí, bueno, poner en marcha ese tipo de actividades, ¿no? Ujú. Y con el correr de los años, y en los últimos 20, 30 años más, pues eso fue aumentando mucho, mucho en población, y a lo largo de los 16 kilómetros que tiene, la Cañada Real es una vía única de 16 kilómetros, que coge desde el distrito de Villa de Vallecas, casi ya llegando a Perales del Río, hasta Coslada. Y entonces eso fue creciendo, creciendo, y la cuestión clave de todas es que las administraciones nunca se interesaron, se ocuparon de resolver el tema administrativo de la situación de los pobladores, ¿no? Entonces iban haciendo, dejándoles hacer, como muchos otros lugares de España, y con todas sus contradicciones. Unas administraciones permitían más, llegaron a darles autorización para el tema de luz, del agua y demás. ¿Y daban licencia de obras o eran tipo No, chabolas que se iban montando o chamizos o...? eran no chabolas, hay casas de construcción muy, muy de ladrillo y muy bien hechas, y con dinero y con mucha dedicación, y hay otras que son más tipo, pues muy parecido a chabolas en uno de los sectores, sobre todo en el sector 6, ¿no? Pero el tema es que se dejaba mano libre para que cada Ajá. familia fuera haciendo. ¿Y tienes información de si incluso esas viviendas se llegaron a inscribir? Por ejemplo, en el Eh, registro de la propiedad. no, esos pasos no se dieron, pero sí les cobraban la contribución, y llegó un momento en que dejaron de hacerlo. Ajá. O sea que entonces en el catastro sí están dadas de alta. Bueno, ese detalle no te sabría Ya. decirlo precisamente, pero bueno, la cuestión es que claramente hay como un vacío legal en el que Ujú. se encuentran, pero hasta ahora, de una u otra manera, iban teniendo los servicios básicos, entre ellos el tema de la luz, ¿no? Sabiendo que en la mayoría de las ocasiones, en el sector 6 sobre todo, y en el 5, son sin contrato, son alegales. Bien, entonces llegamos al presente en que sobre todo ese sector 6 que nos cuentas, que es el que está incluido en el distrito de Vallecas y quizá el más deprimido, ¿no? De la Correcto. Cañada, se empieza a encontrar con ese problema de los cortes de luz. Así es. Entonces, bueno, esa es la situación, y lo que no se entendió desde el principio es cómo una cuestión técnica de falta de luz, pues bueno, se fue alargando, y desde un principio se veía que no tenía muchos visos de que hubiera intención y decisión política y técnica de resolverlo. Entonces, bueno, pues ese es el tema fundamental que dio pie a todas las protestas y a que se saliera a la luz este tema, por todo lo que supone del maltrato, de la desatención a más de 4.000 familias, y dentro de ello más de 1.800 niños, con todo lo que es el tema de, imagínense, poder tener que hacer una vida sin luz, y que además no daban respuestas por ningún lado. Y en todo caso, bueno, pues desde la Comunidad de Madrid fue tremendo el tipo de emplazamiento y de trato y de mirada hacia esta situación, criminalizando a toda la gente de que eso es un hervidero de venta de droga, delincuencia, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que algo oí en prensa que si había habido cortes de luz era un poco por culpa de los mismos vecinos, o sea, los culpabilizaban a ellos, ¿no? En el sentido de que hablaban de que muchos se enganchaban de forma irregular a la red o Ujú, que incluso algunos los utilizaban para cultivar marihuana y ujú. cosas así.
te estás refiriendo a eso, ¿no? Sí, correcto. Esa es la razón principal que dieron respecto de por qué había las dificultades de que la luz funcionara como hasta ese momento por la sobrecarga, por el uso fraudulento de la luz en naves con cultivo de marihuana, ¿no? Eso pudo haber sido, pero finalmente al cabo de poco tiempo eso empezó a tener el volumen que había tenido hasta entonces y quedó evidente que no era el motivo, porque de hecho en el sector 5, en algún momento al mes y pico de empezar todo esto, limitaron más la cantidad de energía que ellos estaban utilizando hasta el momento, ¿no? Hicieron modificaciones en las torres, en los limitadores desde la compañía, desde Naturgy. Entonces, bueno, pues había una intención clara de no resolver el problema y de no irlo suavizando, ¿no? Ajá, incluso de ponérselo más difícil, por lo que Sí, nos sí. cuentas, claro. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Un tema que es importante que hay que tener en cuenta es el marco en el que se ha ido moviendo todo esto desde el 2017, es que hubo un pacto que se llamó el Pacto de la Cañada Real, en el que todas las administraciones implicadas pactaron el ir dando una respuesta a toda esta situación. Entre ellos se pactó que a las zonas, a las casas más desfavorecidas del sector 6, pues se la realojaría. Ajá. En los otros sectores se iría viendo junto con los vecinos qué tipo de respuesta dar, de poder normalizar la situación, y que de todas formas se comprometía en el pacto de que todas las necesidades básicas de servicios, entre ellos el tema del agua y el tema de la luz específicamente, se resolvería, se regularía para que hasta que se cerrara el tema de los realojos tuvieran unas condiciones mínimamente dignas de habitabilidad, ¿no? Y eso, pues eso, ha sido todo lo contrario de lo que estaba pactado. Para que los oyentes se aclaren, Jesús, cuando dices que en ese pacto se acordó mantener los servicios mínimos de agua y de luz, eso no significa que los vecinos no estuvieran pagando sus recibos, ¿no? O, El, o estamos hablando de que de alguna forma tenían la luz y el agua subvencionada. no, o sea, quiero decir, una gran mayoría no lo están pagando porque no hay contrato, no hay forma de eso regularizarlo, a no ser que se diera un gran paso adelante, que es lo que piden los vecinos. Lo Ajá. que los vecinos piden es regularizar, tener contratos, poner temas sobre la mesa y regularizar, igual que cualquier otro vecino, el contrato con la luz y pagar Ajá. su mensualidad y O demás. sea en toda la cañada hay unos sectores que sí que están regularizados, la mayoría, y la parte, Correcto. digamos, más deprimida o donde hay chabolas, es donde no hay, digamos, un contrato, ¿no? Con las compañías. Exacto. Así es que esos son los sectores 6 y 5, pero es además con independencia de que las casitas sean más humildes Sí, o de que sean casas en sí. condiciones y demás, ¿no? Es por cubre esas dos zonas, ¿no? Entonces, quizás lo más relevante que ha podido suceder en estos meses es cómo, por un lado, desde las administraciones, sobre todo desde la Comunidad de Madrid, que es el principal responsable, no se ha avanzado, no se ha dado posibilidades de querer ir resolviendo el tema, y cómo, por otro lado, han sido los propios vecinos los que se han puesto en marcha, se han organizado las movilizaciones y bueno, yo creo que desde un principio están dando una muestra de una actitud pues encomiable del todo, porque quiero decir, después de meses sin luz que sigan y no se hayan explotado, quiero decir, indignado de tal manera de decir, bueno, eso pasa en cualquier barrio de Madrid y bueno, ya Sí, habían armado sí, la gresca sí, tremendamente, ¿no? sí, y sería Entonces, parda. bueno, lo han ido haciendo. Yo creo que yo lo que descubrí personalmente fue que las mujeres estas que se autodenominan lideresas de allí,
pues bueno, tienen una sensibilidad, una forma así muy de trabajar, de plantear la lucha y demás, muy en plan no violento, con mucho sentido común, con mucho aguante, pero claro, es ya mucho el tiempo O sea, que Jesús, que a día pasó. de hoy no se ha resuelto el problema, aunque yo he dicho en la introducción que ya estaba resuelto. Exacto, en absoluto no se ha resuelto. Ahora, pues el parón de cara al tema, con el tema de la convocatoria de elecciones. Y bueno, lo que se está percibiendo ya desde hace unas semanas, un mes, es que bueno, hay organizaciones de allí, de los sectores 5 y 6, que están planteando cómo ir viendo vías de resolver ellos la situación. Entonces, están poniendo en marcha proyectos piloto del tema de paneles solares, de no tener que depender de Naturgy para tener resuelto el tema energético. Ujú. Y bueno, están viendo claramente hasta dónde se ha podido no contar con la Comunidad de Madrid, con administraciones y bueno, y lógicamente viendo que pueden contar con ellos mismos y autoorganizándose en ese sentido también. Ajá, qué bueno. Y entonces, ¿por parte de qué organizaciones o incluso partidos políticos, no sé si sindicatos, se ha recibido más apoyo? Bueno, ellos están organizados ya desde hace años, lógicamente, las asociaciones de vecinos y asociaciones culturales que llevan años y años trabajando. O sea, hay que destacar que sobre todo la Cañada Real es un poblado de 7.000 familias, o 7.000 personas, ahora ya no sé si confundo el dato. No, antes has que- dicho que 4.000 familias cuatro, afectadas por el corte de luz. No sé exacto, si te pero en total referías. toda la cañada son 7.000, pero que vienen conviviendo diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes grupos étnicos y sin ningún problema y todo muy bien y sabiéndose entender y sabiendo resolver y nunca ha sido un lugar conflictivo. Y ahí se viene trabajando mucho con toda esa riqueza intercultural y demás, ¿no? Entonces, allí hay entidades que vienen trabajando desde hace años a nivel de tema social, educativo, de apoyo a las familias, ¿no? Ujú. Y bueno, y en este último tiempo, con el problema de la luz, lo que se ha ido dando es que asociaciones y colectivos de Vallecas, partidos políticos también y demás, pues bueno, se ha estado muy ahí al lado tratando de echar una mano y colaborando y haciendo suyo el problema y sobre todo tratando de difundir y de que la gente, en concreto de Vallecas, entienda que son vecinos de Villa de Vallecas y que están ahí al lado, ¿no? Y eso sí se ha ido haciendo bastante y trabajando bastante y se ha creado unos lazos muy interesantes. Ajá. En ese sentido, el resto de Vallecas ha admitido bien a estas personas, se ha solidarizado con su situación, los han apoyado. Eh, bueno, eso tiene sus más y sus menos porque, bueno, todo el tema de tanto prejuicio, cierta mirada que va cundiendo, de culpabilizar, criminalizar, de ver al diferente con ojos extraños, pues bueno, eso está ahí. Pero Ujú. todo lo que son, diríamos, la gente más sensibilizada, los colectivos, las redes de apoyo, de ayuda vecinal, Somos Tribu, las asociaciones de vecinos, del 15M y tal, pues están ahí como con otros más para lo que se vaya necesitando, ¿no? Has comentado ya algo, pero bueno, era una de las preguntas que tenía previstas. Si tienes noticia de si hay algún plan de ayudas o de realojamiento de algún tipo para estas personas. Los realojamientos se siguen haciendo porque era un compromiso en concreto es del ayuntamiento y de la comunidad y se va avanzando. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente ve que la velocidad a la que se va haciendo es muy lenta, ¿no? Y bueno, luego con lo que eso conlleva también de las dificultades o lo que le supone a la gente un cambio tan grande de vivir allí a como vivir en un piso, en cualquier barrio de Madrid y demás, ¿no? De hecho, ha salido hace nada, hace unas semanas se ha estrenado una película muy interesante que se llama La última primavera, que es justo la vida de una familia gitana de allí, familia real,
en la que, bueno, pues la directora, que es hispano-holandesa, hace ya algunos años les conoció, hizo un primer el corto y bueno, con mucho cariño y muy entregada y muy cerca a la familia, pues ha hecho una película excelente, que es un documental vivo. Los actores son la propia familia y bueno, merece la pena verla porque te da una idea muy real de una mirada de la vida allí en Cañada, ¿no? Ujú. Ha habido una cosa que me ha llamado la atención del artículo que me has enviado antes de Ujú. grabar, precisamente en relación a la película. Y es que cuando los protagonistas de la película, hablando de su vida real, ¿no? Hablan Ujú. de que ellos han sido una de las familias realojadas, hacen un comentario que yo creo que es una cuestión que pocas veces tenemos en cuenta. Cuando se habla de ayudar a estas personas o de buscarles nuevas viviendas, ¿no? Y es que, claro, dicen que los habían realojado a ellos en una vivienda de Rivas hacia Madrid y sin Correcto. embargo su hijo mayor había Ujú. sido realojado en Chinchón Ujú. y que para ellos la necesidad de convivir cerca de los suyos, de su gente, de su familia, de su grupo social, es importantísimo. Ujú. Entonces me doy cuenta de que además en la forma que tenemos aquí los occidentales en general, ¿no? O vamos a decir los payos incluso, ¿no? De resolver los problemas, no sé, no tenemos muy en cuenta la idiosincrasia de la gente y los pueblos, sin entender que eso también les produce un desarraigo muy importante y que al final incluso nos extraña que a veces teniendo alguna casa prefieran irse a vivir a un poblado chabolista porque quieren estar todos juntos. Ujú. No sé qué opinas de este Sí, sí, no, comentario. no. Así es, así es. Quiero decir, esa es una característica del pueblo gitano, ¿no? Ujú. Ese sentimiento tan amplio de familia, ¿no? Y de estar todos juntos, ir todos a todos los lados juntos y estar juntos, ¿no? Y sí, desde luego que es que habría que tener mucho más en cuenta todo eso, aunque en todo este proceso de que se hizo el pacto regional hubo o sea, mucha presencia de las entidades, de la gente que está trabajando de pie de cañón y se ha tenido en cuenta un poco todo eso, aunque se podría haber avanzado en el tema de escuchar todavía y tener mucho más en cuenta la propia palabra y opinión de los propios afectados, ¿no? Y porque, claro, hay que tener en cuenta, es decir, allí que yo estuve, cuando estuve en octubre y que estuve, bueno, pues durante un par de semanas prácticamente mañana y tarde allí conviviendo con la gente y más, pues claro, te das cuenta que eso es como un pueblo. Es como un pueblo y el sentir es de la gente así que no tiene nada que ver con el tipo de vida más en la ciudad, ¿no? Entonces, sí, sí, ese es un dato muy importante que hay que cuidar mucho. Sí, sí. Me vienen a la cabeza también los marroquíes, o sea, gente que tiene, bueno, que tiene esa cultura, ¿no? De tener muy cerca a los suyos, a su gente, y que aunque les des un chaletón, pero si los separas de su gente, es como que los hundes en la miseria, ¿no? Ujú. Sí, sí, esa forma sí coincide mucho también con lo que has comentado con los marroquíes, que es el otro gran grupo en cantidad que hay allí en Cañada, ¿no? Ujú. Entonces sí, es el elemento humano que hay que tener en cuenta principalmente y bueno, pues el que muchas veces se deja a un lado. Sí, 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 se deja a un lado. Lo que me llamó mucho la atención desde los primeros días que estuve allí es que era muy generalizado el que tanto las mujeres como las jóvenes, los adolescentes que acompañaban allí en los cortes de tráfico, lo que decían, bueno, que lo que queremos es que vengan aquí, que vengan los vecinos, que venga la gente y que vea y que pise esto y dice que seguro que luego se irá con una idea.
muy diferente, ¿no? Y hay que, o sea, eso yo creo que hay que hacerlo porque, claro, te cambia totalmente la mirada y vas viendo todo el contraste de todo, del Ujú, tipo de vida que hay ahí, de las condiciones en las que están viviendo unos u otros y, bueno, y problemas añadidos que hay. ujú. ¿Y qué es lo que la gente que vive allí quiere? O sea, ¿cuáles son sus reivindicaciones concretas? Pues, a ver, hay Porque un supongo sector que de no es gente. solo que le den la luz, ¿no? Bueno, ese es un problema muy puntual, ¿no? Claro, hay un porcentaje, una parte de la gente que yo creo que con estas dificultades que había en estos meses ha crecido y es que dicen que de allí no se quieren ir Ujú. O y sea, que no se van a ir que viven a gusto, ¿no? Ahí. y que no se van a ir, aunque hay una parte que sí está decidido que se van a realojar, pero hay otras partes, otros sectores y partes que todavía no está decidido. Y Ujú. entonces ahí en el pacto dice que lógicamente habrá que ir viendo entre todos, pero que una parte fundamental, aunque yo creo que no se hace, no se tiene la mirada política clara de que decir, bueno, lo principal es el interés, la historia, las gentes que hay aquí, qué es lo que quieren ellos como Claro, vida, qué claro, tipo de claro. vida quieren. Y hay un porcentaje grande que quieren vivir ahí, lo único, pues en condiciones mínimas de poder. Ujú. Y tú, Jesús, bueno, ya hemos comentado que eres editor de un periódico que podemos Uh -huh, denominar barrial, ¿no? uh El de -huh, Vallecas va. ¿Y por correcto. qué te implicaste personalmente en este conflicto? Porque he de decir a los oyentes que Jesús efectivamente desde octubre empezó a mandarme por el WhatsApp ya un montón de información sobre el tema y hacerse eco del conflicto. Lo que pasa que en la introducción he dicho a principios de año porque fue cuando saltó más al plano nacional. Uh -huh. Pues la verdad es que nada, pues es fácil. Uno cuando conoce alguna realidad y gente que, además, sobre todo al principio, era muy evidente el sentimiento de abandono que tenían estas familias, sobre todo te digo, este grupo de mujeres, familias marroquíes que se manifestaban, porque ya allí no había nadie que les acompañara, ni desde instituciones, ni de las entidades que estaban ahí, que por diferentes motivos pues no podían estar ahí y demás y tal. Entonces fue una situación que humanamente, pues claro, te llega mucho y claro, la pregunta que nos dejaba casi sin dormir a la gente del periódico, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de apoyar? Y fue muy significativo cuando en una de las primeras concentraciones, pues hablando de todo eso y conociendo de primera persona las dificultades de las diferentes familias, la gente que tenía niños que necesitaban para un respirador, cosa eléctrica y que no podían, todos esos dramas, pues entonces le decíamos, bueno, nosotros vamos a intentar dar a conocer y nos decían, dice, bueno, ¿y de qué me sirve a mí si el periódico suyo sale una vez al mes? Y esto está pasando ahora mismo y necesitamos... Entonces, bueno, desde ahí es que fuimos eso, intentando de que a través de grupos de WhatsApp, de información que fuéramos teniendo, y bueno, pues quisimos eso, con la idea de dar la mayor difusión posible. Y bueno, pues tuvo su cierta y pequeña repercusión porque sirvió como para que más gente conociera. Hicieron un vídeo muy bonito, gente de aquí del barrio, muy artístico respecto de la realidad de allí, ¿no? Y Ujú. bueno, sirvió un poco para ir generando ese tipo de difusión. No te he preguntado concretamente por los niños. ¿Qué dificultades les suponen o les han supuesto, además teniendo en cuenta que en muchos casos tenían que asistir a clases online, no presencialmente? ¿Qué dificultades añadidas les supone esta situación o vivir en estas condiciones? Pues nada, las mamás te decían que terrible, que los niños preguntando cada día, bueno, ¿y cuándo viene la luz? ¿Y cuándo va a venir la luz? Con todas las dificultades de eso. En algún momento estuvimos preguntando a gente adolescente de, bueno, de si creían que cuando pudiera volver la luz, ¿no?
y había alguna gente que decía que nunca. ¿no? Entonces, claro, pensábamos nosotros, ¿qué le debe de estar pasando a esa muchacha que en su cabeza está el que puede ser que nunca o que no ve un futuro en el que pueda llegar la luz, ¿no? Cómo todo su futuro se ve totalmente condicionado tremendamente, ¿no? Había una muchacha estudiante de farmacia que, claro, con todas las dificultades de poder conectarse con internet, tenía que subirse a la montaña para tratar de conectar con el internet, luego no le llegaba económicamente muy ajustado todo y, claro, y ves que está totalmente condicionado tu futuro y que otras niñas que decían que, bueno, pues que toda la ilusión y todo el esfuerzo, no es fácil vivir allí, pues con las dificultades que hay, sacar los estudios, demás y tal, y que, bueno, pues que todo eso como que se había quedado ya patas arriba todo, ¿no? Que ya no veían muy bien cómo iba a poder seguir siendo el tema de avanzar en los estudios, de estar como interesado, a gusto, con todo ese esfuerzo, de salir adelante, de sacar buenas notas, etcétera, etcétera, viendo que, Sí, sí, como que veían truncado su futuro claro, y no sabían es cómo lo muy... iban a poder retomar, ¿no? Sí, Bueno, un poco sí, con el tema de ver realmente que es una realidad, que ya cambiando de plano, pues una realidad que se va viendo de que no están a la altura, ¿no? Las instituciones, como para dar respuestas a las necesidades de la gente y que cada vez pues te queda más evidente que no se puede contar mucho en este sí. momento, tal y como están funcionando, ¿no? Y que te hace ver por otro lado que, bueno, que depende de ti y de tus vecinos y de tu gente en que codo a codo organizarse y decir, bueno, esto o lo construimos nosotros o no podemos seguir dejándolo en mano de... Sí, es curioso que hayamos llegado un poco a la misma conclusión que cuando entrevisté a Isidro con lo del hambre en los barrios, que él me dijo ese eslogan, solo el pueblo salva al pueblo, porque parece que en estos tiempos de crisis generalizada, parece que son esas redes humanas las que están haciendo que salgamos hacia adelante. Ujú. Estamos llegando al final de esta grabación y antes de terminarla, ¿te gustaría añadir algo de lo que no hayamos hablado? ¿O una conclusión final? Bueno, para mí lo más importante y lo que intentamos destacar en un suplemento especial que hicimos, y aprovecho para quien pueda tener más interés, en la edición de noviembre de Vallecas Va, que eso se puede encontrar en vallecas.com, en la web, ahí hicimos un suplemento especial de Vallecas y ahí lo que resaltábamos era el tema ese, o sea, de cómo la gente se alzaba y se ponía en marcha con toda su imaginación, creatividad y ganas de hacer las cosas bien, de pelearla, pero bien, no de forma violenta, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo de cómo enfrentar una situación complicada como esa que se está viviendo y que se vivió, y que es un ejemplo de eso, de la gente organizándose y aprendiendo a hacerlo y con todo un empeño y con una sensibilidad que a mí me llamó mucho la atención del principio, que era el de las mujeres marroquíes peleando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber contestado a nuestras preguntas y que vaya todo muy bien para la gente de La Cañada, para la de Vallecas y para tantos otros puntos de España que están en situaciones similares, porque núcleos urbanos de este tipo los hay repartidos por toda la geografía con las mismas dificultades. Y ojalá entre todos o con la ayuda mutua salvemos estas situaciones. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Zenobia. Chao, un abrazo.
Seguimos en la segunda parte del programa y tenemos hoy de nuevo a nuestro contador de historia favorito, Pedro García, que nos va a sorprender hoy con algún otro tema. No sé si será tan llamativo como el último que tuvimos. Ahora nos cuenta él mismo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Zenobia, estoy estupendamente. Muy bien, muy bien. Deseando de contar historias que le gusten a la gente. Pues estupendo, porque con los tiempos que corren, encontrarse a alguien tan animado está muy bien. Sube la moral. Bueno, entonces cuéntanos, ¿qué nos has traído para esta semana? Bueno, pues hoy he traído un tema que creo que es uno de los temas más apasionantes que pueden ocupar a los amantes de la historia. Es un tema que tiene que ver con la aparición del ser humano en la Tierra. Es decir, en qué momento se produce la aparición del ser humano y cómo sabemos que apareció, qué signos tenemos de que ese hecho se produjo y demás. ¿Te parece bien? Toma ya. Pues, o sea, veo que es un gran tema, veo que eres temerario para hincarle el diente a un tema así. Y para empezar, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué consideras ser humano? ¿Ya al Homo sapiens, a los que hemos quedado? Sí, los que estamos, somos todos plenamente humanos. A pesar de algunos que se ven por ahí, que te hacen dudar de esto, pero bueno, luego tomas un poquito de aire y lo piensas y dices, sí, es humano. Pero sabes que recientemente los últimos estudios genéticos han determinado que estamos mezclados con los otros homos que existieron. Sí. Entonces, bueno, no somos ese Homo sapiens tan puro que pensábamos. Yo te voy a contar una cosa que creo que no he contado casi nunca. Y es que cuando yo estudiaba historia, Sí. hace ya unos cuantos años, pues se suponía que los seres humanos no se habían hibridado con los neandertales, es decir, el sapiens sapiens no llegó a hibridarse con el Homo sapiens neanderthalensis. Cosa que a mí me extrañaba mucho, hasta el punto de que yo estaba convencido de que eso era prácticamente imposible. Qué curioso. A mí eso me pasaba en el colegio, porque a mí Ah, también me lo enseñaron así en las clases del cole, que aunque hubiera habido hibridación, ese híbrido no podía reproducirse, con lo cual no había habido, digamos, mezcla genética. Y a mí tampoco me encajaba. Yo decía, pero no puede ser, ¿sabes? Era como... Qué curioso. Debía ser una intuición que teníamos ya. es posible, es posible. Yo recuerdo que en los exámenes yo ponía que, por supuesto, porque claro, yo lo que quería era probar, y entonces yo ponía que no había habido hibridación y demás, todo muy académico. Pero Sí. yo, sinceramente, yo creía que eso no era posible. En Ujú. fin, tampoco tenía ni pruebas, ni evidencias, ni nada de eso. Pero en fin, Claro. bueno, esto es que al final, pues, una de esas cosas, de esas íntimas satisfacciones que tiene uno, que es cuando pasa el tiempo y se demuestra que algo que uno pensaba y que a lo mejor incluso no se atrevía a decir, pues Ujú. luego resulta que es cierto, ¿no? Sí. Entonces, para ti, ¿cuándo surge este ser humano? Teniendo en cuenta que no consideras como tales a los neandertales o a los denisovanos o a otros posibles grupos, ¿no? O sí los consideras. No, esos son población límite, límite. Estaban al Ajá, 99,% de las posibilidades sí. de llegar a alcanzar a ser humanos, ¿no? Ujú. Pero les faltaba algo, les faltaba alguna cosita. Y bueno, esto es como cuando ponen las palomitas a calentar y están todas ahí, que les falta poquito, de pronto una surge, pom, 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 y de pronto ¡ram! Todas se abren y forman las palomitas de maíz, ¿no? Algo parecido pudo haber pasado, pues no se sabe muy bien por dónde empezó, pero luego al final se generalizó
y al final todos fuimos admitidos en el mundo de los humanos. Bueno, pues no sé si empezar a contarte quizá desde el principio cómo iba el tema o tú me vas preguntando, yo te respondo. No, empieza tú por donde quieras. Cuéntanos en qué momento sitúas tú ese salto en el que la palomita, digamos, estalla, ¿no? O sea, en que el maíz explota y se convierte en palomita. Eso pudieran ser al principio hechos aislados, ¿no? Quizá gente particularmente sensible que, bueno, en un momento dado tiene una intuición, tiene como una especie de visión y ve algo que antes no había visto no había visto la gente anterior a él, a esta persona, ¿no? Imaginemos un sujeto X, ¿no? Pues tiene una intuición y ve el mundo de una manera muy extraña, pero no tiene cómo comunicarlo al resto de las personas con las que se comunica, porque sí hay comunicación, pero no tiene cómo explicarlo porque eso que ve o esa forma de interpretar el mundo, pues es incompatible a nivel de comunicación con esos seres o esas personas, no sé si llaman los seres o personas que le rodean, incluso que son su familia, ¿no? Bien. El tema es que sabemos que hay diferentes teorías al respecto, ¿no? Por ahí se decía hace poco tiempo que si el fémur, no sé si conoces la teoría del fémur, ¿no? Que le preguntaron No la a una conozco. psicóloga, que le dijeron, ¿cuándo cree usted que se sabe que se inicia el proceso del ser humano? ¿Cuándo claramente es eso? Es una teoría muy interesante y muy bonita, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con ella. La teoría es la del fémur roto. Es decir, esta señora en un momento determinado ve... Sí la conozco, sí. No la oída de que hacía falta que alguien hubiera cuidado, ¿no? de esa persona para que hubiera podido recuperarse de ese fémur roto, ¿no? Correcto. A mí no me parece mal, me parece una idea estupenda y muy bonita porque creo que habla de cuándo surge la compasión en el ser humano. Esa mezcla de compasión y amor, ¿no? Que es la que empuja al ser humano en dirección evolutiva. Pero aún así, esas son características que también podemos encontrar en algunos animales. Entonces, quizá ese hecho, el del fémur roto, nos muestra que ya se ha producido el nacimiento de la compasión y el amor por los semejantes en el ser humano, ¿no? O en esos seres. Bueno, Pedro, y no puede ser que simplemente haya nacido una sociedad, es decir, un trabajo grupal, un trabajo en equipo. Porque tú imagínate, se me ocurre, ¿no? Que el que se ha roto el fémur o la que se ha roto el fémur era la que más sabía de hierbas y de curación de todo el grupo familiar. Entonces es alguien muy valioso para el grupo. Y claro, o sea, prefieren cuidarlo y tratarla bien hasta que se recupere, porque sería una pérdida muy grande. Tampoco lo veo tan directamente relacionado con... O sea, para mí, que yo ni soy historiadora, pero creo que para mí uno de los grandes avances del ser humano quizá fue el trabajo en equipo, porque era un win-win. Todos ganamos, ¿no? No, ni siquiera tiene que ver con el amor y la compasión, sino con algo casi más importante, fíjate, con la mera necesidad. O sea, la necesidad de tirar para adelante y de que cada uno aporte lo que pueda a un conjunto. Pero bueno, sigue tú que eres el que sabe. Me estoy pasando yo hablando tanto. No creas que sé mucho, lo que pasa es que tengo teorías raras al respecto. Eso Ya. es lo único que puedo hacer interesante lo que yo diga. Bien. Bueno, el caso es que eso que dices tú de la cooperación sí es también muy interesante, pero eso se llevaba haciendo desde muchos milenios antes. Es decir, Ajá. desde que del oeste o del este del Rift Valley salen los primeros homínidos, que salen desde allí y empiezan a colonizar el resto del mundo, aunque no todo, pero bueno, empiezan a colonizar mundos, se genera una nueva especie que es el Homo erectus, que se llama erectus, curiosamente, cuando el anterior se llama Homo habilis, porque aunque parece que el erectus es el primero que anda erguido, porque el habilis también anda erguido, pero bueno, le pusieron los nombres así y así se han quedado, ¿no?
el Homo habilis habita en el este de África y el Homo erectus empieza a colonizar el mundo, ¿vale? Desde ese momento ya el trabajo en equipo es fundamental y lo tienen todo perfectamente incorporado. Es decir, no es posible que un ser humano solo sobreviva en una sabana, ni en un bosque, es prácticamente imposible. El ser humano, o sea, estos homínidos ya eran seres eminentemente sociales que se relacionaban en pequeños grupos, más o menos grandes, ¿no? Pero básicamente grupos pequeños que, bueno, seguían a los rebaños y hacían lo que se ha conocido de toda la vida como una sociedad cazadora-recolectora, ¿no? Bueno, en eso pues más o menos se ocupa casi todo el mundo. América no, las islas de Oceanía tampoco. Y ahí se produce una diversificación, y en esa diversificación, pues por ejemplo, aquí tenemos al Homo neandertal en Europa, los denisovanos en Asia, en fin, bueno, hay ahí un pequeño lío con todo eso, pero en fin, que sería prolijo de explicar. Pero bueno, el caso es que cuando ya hemos ocupado más o menos todo el espacio que nos queda por ocupar, pues ahí, bueno, se sigue avanzando en industria lítica, ya los neandertales cocían alimentos, que lo hacían de una manera muy curiosa, hacían en una lumbre, en un fuego, calentaban piedras y entonces las iban rodando con palos y las echaban en un hoyo que habían llenado con agua previamente. Entonces las piedras calentaban el agua, la ponían a hervir y entonces ahí cocían alimentos. Todo esto eran los neandertales a los que yo todavía no considero humanos. Ya. Y fíjate qué listos que eran. A mí no se me ocurre hacer eso si me dejan solo en un bosque, ¿no? Y a la mayoría de nosotros tampoco. Y ellos ya lo podían hacer. Además controlaban el fuego y todo eso. Y voy un poco al tema al medio del asunto. ¿Por qué no les considero humanos todavía? Porque aún no hacían representaciones históricas en las paredes, ni en ningún otro sitio de lo que tengamos constancia. Ya. Es posible que ya cuidasen a sus semejantes si tenían un accidente, si se rompían un hueso y todo eso. Pero aún estos señores no hacían representaciones fuera. Empezamos a ver representaciones fuera cuando llega el Homo sapiens sapiens, que proviene de África, que es una nueva evolución en esa diversificación que se produce de las diferentes opciones o de las diferentes vías que toma el Homo erectus, pues una de ellas que se produce otra vez en África, que es el hombre moderno y que prácticamente es indistinguible de una persona como tú y como yo, ¿no? Pues estos señores cogen y se expanden nuevamente por todo el mundo y o bien acaban con otras subespecies, yo entiendo que son más bien subespecies, o bien hibridan con ellos, pero el caso es que, por decirlo así, son más evolucionados que con los que se encuentran y algunos, o sea, los caracteres genéticos que permanecen, que prevalecen, pues son los de estos hombres nuevos que vienen, ¿no? Y que entonces acaban colonizando todo el mundo y ya sí el Homo sapiens sapiens coloniza todo el mundo, incluyendo América, incluyendo Oceanía, en fin, todos. Entonces, ¿no se ha encontrado en ningún yacimiento neandertal, por ejemplo, no se han encontrado representaciones pictóricas, ni escultóricas o huesos tallados? ¿No se ha encontrado nada de eso? No se ha encontrado hasta el momento. De todas formas, esto no cambia mucho el hecho de que yo considere que, es decir, de que yo considere que ese es el momento. Es decir, yo no digo que estos hombres nuevos, el Homo sapiens sapiens, sea ya el hombre nuevo y es al único al que le corresponde ser capaz de tener esta posibilidad de representar fuera. Si lo hace antes el neandertal, pues me parece muy bien. Pues ole por los neandertales que ya fueron hombres plenos, como, es que no quiero usarlo de hombres y mujeres porque no quiero que quede mal. Pero bueno, seres humanos es más largo y entonces pues lo de hombres nos engloba a todos. Yo creo que podemos tomarnos esa licencia. Sí, bien. Vamos a tomarnos esa licencia. Esperemos que ninguna mujer se ofenda. Bueno, pues si el tema no es una cuestión genética, no es una cuestión ni de altura, ni de fortaleza, ni de que estén en un ecosistema de un tipo o de otro. El tema está en que en un momento determinado se produce esa capacidad de representar fuera, lo cual simplemente es un síntoma de que hay algo interno que ha cambiado. Es decir, hay un espacio de representación interno que hace que tú puedas representar fuera un animal.
Es decir, Sí, sí, sí. Sí, que seas consciente además de tu propia representación del mundo y la plasmes fuera. correcto, correcto. Ya no hay la mente o la conciencia del homínido era una acción-reacción inmediata. No había una capacidad de diferir respuestas, a pesar de que podían ser muy elaboradas, pero Sí. era una acumulación lenta de aprendizajes, de procesos que habían inventado, que habían surgido en un momento determinado, no sé, unas generaciones antes y demás, como por ejemplo esto que hablábamos de las piedras, ¿no? Bueno, alguien aprendió a hacerlo así y entonces, pues bueno, eso se fue corriendo y fueron pasando, ¿vale? Pero eso no implica que se haya dejado atrás esa forma automática, binaria, de funcionamiento de esa conciencia. Entonces, por ejemplo, Pedro, para ti, o bueno, o no sé si es que coincide, si coincide el descubrimiento del fuego con las representaciones pictóricas en el Homo sapiens o no. No, no, el fuego es No, muy anterior. El fuego es muy anterior. La vale. conservación del fuego, luego la producción del fuego es muy anterior. Es que, por ejemplo, tú mismo me has comentado que los neandertales también conocían el fuego, sabían producirlo, ¿no? Sí, correcto. Sí, 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 sí. Y bueno, eso también se considera uno de los grandes avances hacia el camino de la humanidad, por Sí, decirlo de alguna manera, el manejo del fuego. Entonces yo correcto. veo que tú le das menos importancia, ¿no? A eso digamos, como el factor determinante de lo que supone la humanidad o ser humano. Por centrar un poco el tema, ¿no? Sí. Es decir, para mí el ser humano pleno es el ser humano que tiene esa capacidad de la conciencia, de la reversibilidad, que alberga en sí esa conciencia un espacio de representación con la cual trabaja y la cual es capaz de exteriorizar y de comunicar a otros, y eso se representa, nosotros el registro que tenemos de eso son esas primeras pinturas que nosotros vemos, pues imaginamos por ejemplo Altamira o las de Lascaux en Francia, en fin, o la de Tassili en África, y entonces, bueno, simplemente es eso. Sí, además supongo que tienen también la función de que pueden transmitir información incluso a otras generaciones, más allá Sí, de su propia vida. O sea, es algo claro, trascendente de alguna forma. exactamente. A partir de entonces, que el proceso humano había sido ascendente siempre, o el proceso homínido había sido ascendente siempre, a partir de ese momento de que la conciencia se transforma, se produce un incremento espectacular. Es decir, a partir de entonces es como se dispara el proceso humano. Además, se produce de manera muy concomitante, es decir, cuando empezamos a encontrar pinturas en el norte de España, pues las encontramos también en África, las encontramos también en muchísimos sitios. En un espacio de tiempo, estamos hablando a nivel prehistórico, que bueno, 1000 Sí, años no es nada prácticamente, sí, ¿no? En muy poco tiempo se empieza a generalizar ese fenómeno. Eso que hablábamos como el fenómeno de las palomitas de maíz, sí. ¿vale? Y lo que sí es claro, mira, tú imagínate un extraterrestre que hubiera pasado por aquí, que de vez en cuando viniera por aquí, por la Tierra, a darse vueltecitas y ver el paisaje, ¿no? Pues cuando vio a los primeros homínidos que salían del este de África y que empezaron por ahí por la selva, en fin, en un ecosistema muy delimitado, pues dijeron, bueno, pues mira, aquí están estos tíos, ¿no? Cuando ve que alcanzan pues a ecosistemas tan extraños para ese primer homínido que salió de un clima cálido, pues colonizando pues, montañas o climas muy fríos, pues diga, mira qué narices tienen estos tíos, ¿no? Pero ese extraterrestre, si volviese y se encontrase una cueva con pinturas, sabría que se ha producido una especie de transmutación, se ha producido un cambio de naturaleza, un cambio sustancial en ese homínido Sí, que ya tenía... cualitativo, no solo cuantitativo en cuanto que se ha expandido, ¿no? La especie, sino que... En el momento en que nosotros vemos que es capaz de representar fuera,
ya sabemos que se ha producido un cambio cualitativo, que a lo mejor tampoco fue en todo el mundo, es decir, a lo mejor fueron, pues no sé, primero una serie de individuos, primero una serie de tribus, primero una serie de grupos, pero eso se fue transmitiendo de una manera casi viral, ¿no? Estamos hablando de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, viral puede ser, no sé, 2 o 3 milenios, que eso alcanzase toda la faz de la Tierra, ¿vale? Sí, sí. Pero ese extraterrestre volvería y le diría a los suyos, le diría, señores, en la Tierra se ha producido un cambio espectacular. Vamos a tener que admitir a nuestro club, al fin de los seres conscientes, a estos tipos que andaban ahí con piedras, matándose a palos y comiendo carroña. Vamos a tener que admitirles. Ajá. ¿Y ese salto más o menos en qué época se produce? Bueno, aunque sobre esto los datos cambian bastante a menudo, ¿eh? Pero Me bueno, imagino, según se va descubriendo. pues esto aproximadamente hace unos 25.000 años. Encontramos las primeras representaciones. Luego, después de estos, tiene un apogeo en torno al el llamado periodo magdaleniense, que se llama así por una cueva de Francia que se llama la Madeleine, que bueno, tiene unos caballos además muy característicos. Y recuerdo cuando estudiaba que era fácil acordarse del periodo magdaleniense porque le pintaban una especie de M en el lomo de los caballos. ¿No? Es decir, Curioso. los équidos suelen tener como una especie de banda que les recorre la espalda y cae hacia las patas delanteras, y entonces eso lo estilizaban y hacían una especie de M, que eso era muy fácil acordarse luego para los exámenes de que eso era el periodo magdaleniense, por la M. Bueno, Te veo traumatizado por los exámenes de la carrera, Pedro. Los tienes muy presentes, ¿no? es que nunca fui estudiante, entonces siempre andaba crítico con el tema del aprobado, entonces pues en cualquier punto era muy valioso. Bueno. Claro. Bueno, de todas formas, a ver, veo que nos has manifestado. ¿Perdón? No, que quería Decime. decirte alguna cosa más. Sí, sí, Quiero sí, para adelante. identificar el tema biológico de este tema que es de carácter mental que estamos hablando, Sí, el ser humano moderno es anterior aquí en Europa, por ejemplo. Es decir, el ser humano ya lleva bastantes milenios, más o menos, ahora sabemos que mezclándose con el neandertal, pero es posterior a eso cuando ya se producen estas primeras representaciones. ¿Vale? sí, claro, porque por el dato de tiempo que nos has dado, vamos, son como de ayer. Yo Claro, pensaba que era, fíjate, que eran igual más antiguas. es que a partir de ese momento el proceso humano se acelera de una manera enorme. Como todas las cosas, porque claro, ya como la conciencia llega un poco a ser colectiva, todos los aportes sirven a todo el ser humano. Es igual que la informática, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, la tecnología, todo esto sirve a todo el ser humano. Entonces, claro, esta nueva forma de ver el mundo, esta manera de representar internamente, pues esto permitía nuevas formas de comunicación, nuevas formas de desarrollo de tecnologías y demás. Y entonces hubo unos avances enormes. Bueno, Pedro, pues es interesante, es otro punto de vista diferente, el de marcar el comienzo de la humanidad en relación a esa capacidad de representación y de exteriorización de la representación, que tiene tanto que ver con el arte en todas sus manifestaciones para mí, también incluso con la música. Muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez más y nos vemos a la próxima con cualquier otro tema de estos que te gustan y que nos haces tan amenos. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo muy fuerte, Zenobia. A mí me encanta echar estos ratitos contigo y bueno, y con los oyentes también. Muchas gracias a ti.